bienvenidos a nuestro estudio de la historia de la Iglesia Antigua. No sé a ciencia cierta lo que le trajo a este estudio, pero me alegro de que esté aquí y me alegro de que seamos capaces de tomar este tiempo para pensar juntos sobre la historia antigua de la Iglesia. Hace algunos años leí una historieta de Peanuts y uno de los personajes de Peanuts se le asignó que presentara un trabajo escrito sobre la historia de la Iglesia. Y se detuvo y pensó por un momento y dijo: al escribir sobre la historia de la Iglesia hay que empezar por el principio. Mi pastor nació en el 1930. Ya esto nos muestra algo de la fecha de la historieta, pero pienso que esa es la actitud de Estados Unidos, que en 1930 es una historia antigua porque la mayoría de nosotros no estábamos allí. Pero para nosotros como cristianos, que queremos tener en cuenta que Cristo ha estado edificando su iglesia durante mucho tiempo. De hecho, una de las promesas notables de las palabras de Cristo fue: edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. La iglesia ha tenido sus altas y bajas a través de los siglos, ha tenido momentos de gran fuerza y gran debilidad, de gran fidelidad, de gran frustración y de extraviarse de la verdad, pero Cristo siempre ha cumplido su promesa de que Él edificaría su iglesia, que Él preservaría su iglesia y que la iglesia nunca sería un fracaso. Y parte de la razón por la que se estudia la historia de la iglesia es para que podamos entrar en esa promesa de Cristo, podamos ver que se ha cumplido y podamos regocijarnos en lo que se ha hecho en tantos lugares, tantas veces, a través de literalmente siglos de los siglos. Así que vamos a regresar juntos alrededor del año 100, el tiempo justo después de la era apostólica, y vamos a ver juntos 500 años de historia, lo que significa que vamos a avanzar muy rápido. Espero que no sientan la velocidad, pero eso significa que no podemos cubrirlo todo. Usted puede venir con algunas expectativas de las cosas que le gustaría aprender, y es posible que no podamos cubrirlas, pero vamos a tratar de buscar los elementos clave de lo que sucedió en la historia de la Iglesia Antigua, no solo para ver la obra de Dios y la fidelidad de Dios, sino también para ayudarnos a entendernos mejor, porque somos los herederos de la historia de la Iglesia. Toda la historia de la Iglesia ha dado forma a lo que somos como cristianos hoy, y ha dado forma a las iglesias a las que pertenecemos en la actualidad. Y mientras podamos entender mejor la historia, mejor podremos entendernos y comprendernos a nosotros mismos. Y cuanto más podamos conservar y atesorar lo que los cristianos que nos han precedido han aprendido y entendido de la palabra de Dios y el servicio de Jesucristo. Así que en esto estamos, y eso es lo que esperamos hacer. No queremos ser santos de los últimos días. Los santos de los últimos días creen que la iglesia fue fundada y luego desapareció por un tiempo y luego restaurada. A veces nosotros como protestantes podemos pensar de esa manera. No fueron los apóstoles quienes fundaron la iglesia, y luego la iglesia de alguna manera desapareció y reapareció con Martín Lutero, y eso no es lo que Lutero creía. Y no es lo que debemos creer. A veces pensamos que Martín Lutero, como uno que vivió hace mucho tiempo, ¿no? Hace mucho tiempo de eso. Pero 500 años representa solo el 25% de toda la historia de la iglesia. Y si solo sabemos los últimos 25%, sabemos algo muy rico, profundo, cierto, pero no sabemos 75% de la historia de nuestra propia familia. Y eso es lo que queremos comenzar a recuperar para nosotros mismos. Queremos tratar de entender. Y a medida que avancemos, considerando este periodo de la iglesia antigua, más o menos 500 años, vamos a ver, lo número uno, lo fundamental que queremos buscar es la formación de lo que yo llamo la tradición católica de la iglesia. La tradición católica de la iglesia. Algunos de ustedes también pueden ir a las iglesias que utilizan el credo de los apóstoles en los servicios de su iglesia, y el credo de los apóstoles nos dicen: yo creo en una santa iglesia católica. Ahora bien, algunos protestantes se ponen tan nerviosos con esa palabra católica que la han cambiado
han cambiado el credo y lo han cambiado a yo creo en una santa iglesia universal o una santa iglesia cristiana, pero no debemos renunciar a la palabra católica. De hecho, es originalmente una palabra griega que significa universal. Pero cuando decimos que creemos en la iglesia católica, estamos diciendo que estamos creyendo en la iglesia que Cristo ha prometido fundar y mantener, que Cristo ha tenido siempre una iglesia a través de toda la historia del movimiento cristiano. Y esa palabra católica pertenece a nosotros como los protestantes y es parte de lo que la Reforma dijo una y otra vez. De hecho, algunos de los reformadores dijeron, si tú eres parte de la iglesia romana, entonces no eres parte de la iglesia católica. Fue una especie de punto inteligente retórico que se hizo, ya que se dijo, romana es solo una ciudad y una ciudad no puede ser universal. Y usted tiene que elegir, o es parte de la iglesia de la ciudad o es parte de la iglesia católica. Ahora, ya que continuaremos haciendo el argumento o no, era un argumento para decir que la palabra católica no debe ser entregada a nadie, sino que debe referirse a los creyentes en la Biblia, porque somos parte de la Iglesia Universal que Cristo fundó y que siempre ha conservado. Así que cuando decimos que queremos mirar a la tradición católica de la Iglesia, lo que quiero decir es que queremos ver ese gran legado del cristianismo, del que somos herederos, y que se formó en el período de la Iglesia antigua. Ahora, cuando digo tradición, eso también puede poner nerviosos a los protestantes. Así que estoy, como saben, comenzando con un punto difícil. ¿Tradición católica? ¿No queremos evitar ambas cosas? No, no lo haremos. Queremos ser parte del patrimonio universal de la Iglesia, pero también queremos ver una tradición emergente. Hace un número de años, un erudito escribió un artículo en el que cuya referencia a la palabra tradición ha sido de mucha ayuda para ser utilizada, al menos de tres formas diferentes. Puede ser utilizada para hablar de una escuela de interpretación de la Biblia, una forma de interpretar la Biblia, por lo que podemos pensar en la tradición de la Reforma como la manera en que los calvinistas interpretan la Biblia, o podemos pensar en la tradición luterana, en la manera en que los luteranos interpretan la Biblia, o la tradición pentecostal, en la manera en que los pentecostales interpretan la Biblia. Ninguno de estos grupos se atribuyen la autoridad como la tradición, y sin embargo pueden ser descritos como que han alcanzado un cierto consenso en cierta comprensión, la creación de la escuela de interpretación de la Biblia. Eso es lo que quiero decir cuando digo que queremos considerar esta tradición católica, no la tradición como autoridad en sí misma, sino la tradición como una forma de entender la Biblia y el significado de la Biblia para la vida de la Iglesia. En la antigua Iglesia en sí, la palabra tradición tomaría otro significado, y sería el significado que dice, son las enseñanzas de los apóstoles conservadas en la vida de la Iglesia, pero que no se registran en las Escrituras. Y hubo algunos que enseñarían más adelante en el periodo de la Iglesia antigua que esa tradición, la tradición apostólica, conservada en la memoria oral de la Iglesia, tiene una autoridad que debemos de honrar y seguir, y se añade, o es complementaria a la Biblia. Nosotros, como protestantes, hemos rechazado esa idea. Creo que con razón se ha rechazado esa idea. Vamos a hablar de eso después. Pero eso es un segundo significado de la tradición. La tradición que de alguna manera tiene una autoridad propia, independiente de la Biblia. Eso no es lo que quiero decir con la tradición católica. Quiero decir simplemente el estudio y la comprensión universal de la Biblia, tal como surgió en el periodo de la Iglesia antigua o primitiva. Hay todavía una tercera manera en la que la tradición puede ser interpretada. Es la teoría de la interpretación que encontramos en los siglos XIX y XX, y es la Iglesia Católica Romana, donde cada vez más hay un sentido de que la nueva tradición puede ser aceptada y enseñada como si fuera antigua, pero reconociendo que no lo es. Y Romana afirmando, bueno, pueden ver, en la tradición antigua puede evolucionar en formas que todavía son autoritarias. Y cuando el Papa Pío IX en el siglo XIX se le preguntó cómo sabemos lo que es la tradición y cómo sabemos la autoridad que la tradición debe tener. El Papa Pío IX dio una respuesta muy honesta y dijo, yo soy la tradición.
Lo que quería decir con esto es, yo soy el que define la tradición. Yo soy el único que le puedo decir lo que la tradición es y cuál es su autoridad. Esa no es la tradición que yo estoy promoviendo aquí, sino estamos considerando cómo la antigua iglesia entendió la Biblia y llegó a un consenso acerca de la Biblia, y eso es lo que queremos decir con la tradición católica de la iglesia que queremos tratar de entender. Y lo que vamos a encontrar es que en aquella época antigua, esa tradición católica llegó a un entendimiento claro, bíblico, acerca de algunas cosas muy importantes que a veces nos sentimos tentados a dar por sentado. Por ejemplo, fue la antigua iglesia la que llegó a una clara comprensión bíblica y muy completa de la doctrina de la Trinidad. Creo que para muchos de nosotros, como los protestantes, que tenemos una ligera tendencia a tomar la doctrina de la Trinidad por sentada, un Dios que existe eternamente en tres personas, ¿cuánto tiempo o energía se necesita para darse cuenta de eso? Miren, yo se lo he resumido en una frase sencilla, eso es simple. No es simple, es muy, muy complejo. Si profundiza en esto y lo estudia, en la iglesia primitiva, sin que los otros le ayudaran, les guiaron, invirtieron gran cantidad de tiempo tratando de conseguir esa doctrina bíblicamente correcta. Y una de las razones por las que a veces lo damos por sentado, casi lo asumimos, es que la iglesia antigua invirtió tanto tiempo y reestudio y reflexión y controversia para entenderlo, que nosotros somos ahora los herederos. Pero por supuesto, sabemos que realmente no se puede dar por sentado, ¿verdad? La gente tocará nuestras puertas y nos dirán que son realmente bíblicos y nos explicarán que la doctrina de la Trinidad no es bíblica, o tratarán de hacerlo, y por eso hay gente por ahí que se oponen a la doctrina de la Trinidad, están fuera de la tradición católica de la iglesia, y es necesario para nosotros entender la Trinidad, para que podamos responderles y mostrarles con la Biblia que la Trinidad es una doctrina bíblica. Hablaremos más sobre esto a medida que avancemos, pero hay un gran logro de la iglesia antigua. Otro gran logro es lo que llamamos la cristología y la doctrina de Cristo. ¿Quién era Jesús exactamente? Y una vez más, podemos muy rápidamente, fácilmente decir, bueno, él era Dios y hombre, 100% Dios, 100% hombre. Y una vez más, esa simple afirmación que podemos abrazar tomó mucho tiempo y mucho esfuerzo, mucho estudio de la iglesia para llegar a comprender con claridad y completamente, con cuidado y de una manera bíblica. Así que somos los herederos de la ortodoxia cristológica que vino de la iglesia primitiva. Cuando pensamos en el Nuevo Testamento que poseemos, ¿alguna vez ha pensado por qué son los libros que tenemos en el Nuevo Testamento y por qué no hay otros libros en el Nuevo Testamento? Una vez más, este fue un asunto con que la iglesia antigua tuvo que luchar, tuvo que pensar, tuvo que llegar a un consenso al respecto. Y vamos a hablar sobre la marcha, cómo llegaron a ese consenso, pero de nuevo piensen en el tesoro que es para nosotros que tenemos el Nuevo Testamento como un fruto, en parte, de la reflexión de la iglesia antigua en cuanto a cuáles libros Dios había dado a su pueblo del nuevo pacto. Otro gran logro de la iglesia antigua fue la fundación de las misiones. La iglesia primitiva era una iglesia misionera, y vamos a ver sobre la marcha que hubo un notable crecimiento bajo bendición de Dios, de la iglesia. Un gran crecimiento de la iglesia en esa época antigua. De hecho, los historiadores nos dicen, y nunca sabemos si confiar en ellos o no, pero los historiadores nos dicen que el número de cristianos en el mundo en el año 500 era aproximadamente el mismo que el número de cristianos en el mundo en el año 1500. Por lo que numéricamente el crecimiento de la iglesia en los 500 años fue notable, y que el número de cristianos no haya cambiado notablemente para el próximo milenio. Ahora, donde los cristianos fueron trasladados hacia el año 500, el cristianismo había crecido en torno a la cuenca del Mediterráneo. En el 1500, el centro de la población para el cristianismo se había desplazado hacia el norte y el oeste de Europa, pero la gran obra misionera de la iglesia estaba realmente en la época antigua, y luego volvió a la vida en la época moderna, de modo que
el impulso misionero de la Iglesia es otro gran tesoro que se llevó a cabo y preservado para nosotros en el periodo de la Iglesia antigua. Así que tenemos que ir con las expectativas y agradecimiento a aquellos cristianos que nos precedieron y los notables logros que ganaron para nosotros. Por lo tanto, en estas cosas, Trinidad, Cristología, el canon del Nuevo Testamento y las misiones, podemos abrazar con entusiasmo plenamente lo que la Iglesia antigua logró. Pero eso no es todo. Podemos aceptar en gran medida, si no por completo, lo que muchos en la Iglesia antigua llegaron a pensar acerca de la doctrina de la Iglesia, la doctrina de los sacramentos, la doctrina del ministerio, la doctrina de la adoración y la doctrina de la salvación. Y vamos a volver a esas cosas. Si usted no puede asimilarlas todas, está bien, aquí no vamos a dar un examen, pero piensen en esto. Puede que no estemos de acuerdo con la Iglesia antigua, y debemos recordar también que la Iglesia antigua no siempre estuvo de acuerdo consigo misma, hubo mucha discusión y controversia sobre estas cosas, pero en la vida de la Iglesia, el ministerio de la Iglesia, la adoración de la Iglesia, la doctrina de la salvación, en aquellas cosas somos significativamente herederos de lo que la Iglesia primitiva pensó y experimentó. Y así, a medida que avancemos, nos centraremos en cómo lo que ellos lograron nos ha ayudado. Y ustedes saben, somos ayudados no solo por lo que hicieron bien, pero también de alguna manera somos ayudados por aquello en que se equivocaron, para pensar en lo que tuvieron que pensar en esos temas. El seguir refiriéndonos a la Biblia y usar la Biblia como la norma de todas las cosas es parte de lo que la Iglesia primitiva hizo, así que también en eso nos animan. Bien, así es donde vamos a buscar unos 500 años, vamos a mirarlo con bastante rapidez, vamos a acabar un poco más profundo en algunos puntos que en otros, y nuestro objetivo es detectar la forma en que Cristo edificó su Iglesia y cómo somos los herederos de una tradición católica que en gran medida abrazamos y nos ayuda a definirnos. Ahora, después de haber establecido esa base, podemos volver al mundo en el que Jesús hizo esa promesa. Edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Ese fue un mundo que para los primeros cristianos fue dominado por dos realidades esenciales. La primera realidad fue el mundo judío, en el que Jesús y los apóstoles habían nacido y creído, y que de manera significativa los formó. Y luego está también el período romano, o la civilización de Grecia y Roma, que fue el contexto más amplio en el que la Iglesia nació y en la que había de ministrar. Por eso queremos tomar un poco de tiempo para pensar en ese contexto judío y luego ese contexto romano. Una vez más, se podrían pasar horas y horas haciendo eso, y es posible que se preocupen de que yo vaya a hacer eso, pero no, vamos a mirar rápidamente estas cosas. El judaísmo fue un importante jugador en el antiguo imperio romano. Según algunos cálculos, hasta un 20% de la población del imperio romano era judía. Tuvo una gran presencia en el imperio romano y existió en dos formas, en un sentido o en dos maneras. Uno, en la propia Palestina, que el Nuevo Testamento nos refiere, pero también en lo que se conoce como la diáspora, la dispersión de los judíos en todo el imperio. Y los judíos dispersos, principalmente en las grandes ciudades del imperio romano, ya se habían en una u otra forma adaptado a vivir una vida judía fuera de la patria judía. Eran a menudo un poco más flexibles, se habían llegado a un acuerdo con su entorno pagano de una manera que en ocasiones los judíos palestinos no lo hicieron. Por lo tanto, el judaísmo en Palestina tendía a ser un poco más estricto y algo más flexible que en la diáspora, debido a que el judaísmo era una realidad tan importante en el mundo romano. Los romanos habían concedido a los judíos lo que concedían a todos los pueblos conquistados, a saber, el derecho a seguir sus propias costumbres. Pero los romanos fueron gobernantes muy inteligentes, que sabían que la mejor forma de gobierno era, tanto como fuera posible, permitir a las naciones locales seguir sus maneras,
con los patrones familiares de gobierno, a menudo con los líderes locales de su propio pueblo al que conocían, y no levantar ningún problema más que lo estrictamente necesario. Lo más importante que los romanos querían era el poder y los impuestos, y siempre y cuando obtenían esto, no les importaba cómo vivieran. Y una de las cosas que los romanos habían descubierto era que los judíos eran peculiares. Eran tan fanáticamente religiosos que funcionaban con tan solo darles algunos privilegios especiales en el imperio romano. Ahora, los romanos y la mayor parte de su imperio eran politeístas. Adoraban a muchos dioses, así que todo lo que pedían los romanos era: siendo que ustedes adoran a muchos dioses, añadan a nuestros dioses a sus dioses. Usted puede ir a adorar a los dioses que desee. Si usted es un egipcio, puede ir a adorar a Isis y Osiris y literalmente cientos de otros dioses. Solo tiene que añadir a su lista los dioses romanos. Y de vez en cuando demuestren públicamente su lealtad a Roma, adorando públicamente a los dioses romanos. Y a medida que pasaba el tiempo, eso llevó a centrarse en particular en la adoración del emperador romano como un dios viviente. Y los romanos pensaron que esto era muy razonable, pero pronto descubrieron que los judíos no estaban de acuerdo. Los judíos, desde un punto de vista romano, eran fanáticamente, sin razón, ridículamente monoteístas. Y los romanos, una vez más un pueblo muy inteligente, pronto descubrió que es mucho más fácil simplemente para eximir a los judíos de cualquier tipo de culto de los dioses romanos que tratar de hacerles cumplir. Esos judíos locos están dispuestos a morir antes de poner una pizca de incienso ante la estatua del emperador. ¿Qué vas a hacer con gente así? La única cosa que se puede hacer con gente así es darles una exención especial de la ley. Eso hicieron los romanos. Eso es mucho antes de la venida de nuestro Señor. Una cosa inusual que los romanos hacían para con los judíos es que permitían a los judíos en todo el imperio pagar el impuesto anual del templo. Parte de la forma en que los judíos apoyaban todo el sistema del templo, el sistema de sacrificios, el sacerdocio en Israel, fue mediante el pago de un impuesto anual. Y normalmente los romanos no les gustaba porque significaba dinero de los impuestos que venían de todo el imperio a un solo lugar. Y ya saben, esto no era un papel cualquiera, se trataba de oro, plata y divisas, y no les gustaba mucho eso. Ellos querían que el dinero fluyera de cualquier lugar hacia Roma. Sin embargo, debido a esto, esta insistencia judía de apoyar el templo, se dio una excepción. Por lo tanto, hubo una cooperación judía con el régimen romano, y la mayoría de los judíos se encontraron viviendo relativamente cómodos en Roma. Podían practicar su religión y podían dedicarse a sus actividades, y Roma mantuvo bastante estable la vida. Por supuesto, había algunos fanáticos que soñaban con la venida del Mesías, que soñaban con la independencia de Roma, que soñaban con una edad de oro de la libertad judía por venir, pero la mayoría estaban contentos con el curso de las cosas y cómo se llevaban. Y esa es la imagen que encontramos en el Nuevo Testamento. Es la situación a la que Jesús vino. La mayor parte de los fariseos, la mayoría de los saduceos, la mayoría de los sacerdotes estaban relativamente contentos de vivir bajo el sistema romano. Pero había un grupo, los celotes. Ellos esperaban la libertad. Y Jesús tuvo que empezar a hablar, tenía que empezar a funcionar en este mundo. Y es también el mundo en el que nació la iglesia. Así que hemos estado buscando la forma en que los judíos se relacionaban con el imperio romano, y luego vamos a volver y ver cómo la iglesia emerge en esta situación de los judíos y que también tiene que encontrar una manera de relacionarse con el amplio imperio romano. Gracias.
Estamos regresando ahora a nuestro estudio de la Iglesia primitiva con nuestro enfoque en la comprensión de la aparición de la tradición católica de la Iglesia, y la consideramos en el contexto judío del que surgió la Iglesia en sus inicios. Y vimos los privilegios especiales que Roma había concedido a los judíos y que fue el contexto en que Jesús ministró y en el que los primeros apóstoles ministraron también. Pero sabemos por nuestro estudio del Nuevo Testamento que la pregunta de cómo exactamente la Iglesia se relacionaría con el pasado judío fue un tema importante al principio. ¿Qué parte de la vida judía religiosa se impondría sobre los gentiles? Y eso vino a ser una parte central del ministerio del apóstol Pablo para ayudar a la Iglesia a entender eso y ayudarla a determinar en un acuerdo tanto con la libertad en Cristo, su novedad en Cristo por un lado, y su conexión permanente a su pasado judío. La Iglesia tenía un profundo sentido de conexión con su pasado judío, y a veces hemos dado tanto por sentado que ni siquiera lo notamos. Pero piense en lo mucho que nuestro conocimiento de Jesús y su obra se basa en el Antiguo Testamento. Cuando decimos Jesús es el Rey, Jesús es el sumo sacerdote, Jesús es el profeta, Jesús es el sacrificio, Jesús es el Mesías o Cristo, todas esas cosas serían casi ininteligibles para nosotros si no tuviéramos el Antiguo Testamento, por lo que el Antiguo Testamento fue verdaderamente una preparación para la venida de Cristo y Él se cumple en Él. Pero va más allá de lo que entendemos acerca de Jesús. La organización de la iglesia primitiva era profundamente dependiente del judaísmo. El oficio del apóstol como un representante autorizado de Cristo, se basa realmente en las viejas instituciones del Antiguo Testamento. La idea de los ancianos en las congregaciones locales en realidad se deriva de la sinagoga. La práctica temprana del bautismo es una ceremonia tomada por Juan el Bautista, tal vez del lavado ritual judío. La cena del Señor, sabemos que en muchas maneras depende de la práctica judía de la Pascua. Así que, de muchas maneras, vemos la herencia judía que creemos como cristianos se cumple en la venida de Cristo y en el nacimiento de la iglesia. La adoración de la iglesia primitiva fue muy modelada del culto de la sinagoga. La adoración de la sinagoga giraba en torno a leer, estudiar, reflexionar sobre la Biblia, la oración, y como vemos a medida que avanzamos, esto es cierto en los inicios de la adoración cristiana. Por lo que este origen judío fue crítico, pero también crítico fue el asunto cómo la iglesia se separaría de la sinagoga. Puede sorprender, pero literalmente durante siglos mucha gente siguió yendo a la sinagoga el sábado y el domingo a la iglesia, y ni a los rabinos ni a los predicadores cristianos les gustaba. Ambas partes trataron de encontrar maneras de separar a los que los rabinos llamaban menos los herejes y de los judíos fieles, y los líderes cristianos trataron de separar a los cristianos de participar en la vida de la sinagoga. Y esto fue hecho en muchas maneras. Una oración se introdujo precisamente en la sinagoga que decía: te damos gracias, Señor, de que no somos nazarenos. Y la intención era hacer que fuera imposible para los cristianos hacer esa oración. Al mismo tiempo, en una carta como la epístola de Bernabé, nos encontramos con una advertencia contra aquellos que dicen que el pacto es de ellos y nuestro. Es decir, en los días de Bernabé, hacia el año 100, había gente diciendo: bueno, usted puede ser un judío y un cristiano, en realidad no importa. Y es interesante que la gente del día de hoy dice eso mismo otra vez. La iglesia y la sinagoga lucharon para crear cierta separación. Esa separación, por supuesto, avanzó en gran medida por los acontecimientos políticos que ocurrieron a través de una serie de guerras, de la insurrección de los judíos en contra de Roma, a través de la destrucción del templo en el año 70 después de Cristo, y finalmente en el 130, que se le suele llamar la tercera guerra de judíos. Uno de los grandes rabinos de la época declaró: Simeón Bar Koshiba Mesías, y muchos judíos se unieron a la causa del Bar Koshiba Mesías, y que convenció a muchos cristianos en ese momento que la separación entre la sinagoga y la iglesia estaba concluida. Así que vemos
la continua influencia por parte del judaísmo, una influencia importante y profunda en la iglesia, pero también una separación cada vez mayor. Cada vez más la iglesia se movería hacia el mundo greco-romano haciendo su trabajo misionero, como vemos de parte de Pablo, al principio en las sinagogas, pero luego moviéndose a la población gentil en general. Y así la iglesia comenzó a moverse fuera de lo que podríamos llamar un ambiente judío algo cómodo, un ambiente judío familiar en ese mundo greco-romano. Y una vez más, parte de lo que hizo Pablo como un apóstol de transición clave es que no solo conocía el mundo judío, pero él había crecido en el mundo greco-romano, lo conocía y sabía cómo comunicarse con él, conocía las fortalezas y debilidades que se enfrentan allí. Y parte de por qué creo que el estudio de la iglesia primitiva es tan valioso para nosotros como cristianos es que en cierto sentido, los cristianos en el mundo antiguo se encontraban en una situación muy paralela a la situación en la que nos encontramos. Los cristianos se movieron y se vieron en el mundo antiguo como una pequeña minoría, enfrentando a una cultura que era grande, poderosa, sofisticada y tremendamente orgullosa. El mundo greco-romano se vio como el mundo civilizado, y vio a todo el mundo fuera de este como bárbaros. Y así, los griegos antes y los romanos aún en los días de Pablo se vieron ellos mismos teniendo, pudiéramos decir, un llamado a llevar la civilización a la gente ignorante, llevar el aprendizaje para hacer un buen gobierno, para una administración equitativa de la ley a las personas. Y podemos mirar atrás y decir, bueno, el Imperio Romano no nos parece tan maravilloso para eso, pero en el contexto del mundo antiguo, en muchos aspectos sí lo era. En un lugar donde los romanos por lo general trataban de tener una fiscalidad justa, una administración justa de la ley, y realmente creían que su civilización era ilustrada y civilizada. Cuando los cristianos entonces avanzaron, no es de extrañar que tenían un gran trabajo tratando de convencer a la gente de que tenían algo que decir que Roma no supiera, una idea de la verdad que los grandes filósofos griegos y romanos no habían alcanzado, por lo que fue un camino difícil. Y nos damos cuenta hoy en nuestra cultura, incluso podemos tener un problema mayor que ellos, porque muchos en nuestro tiempo sienten que viven en un mundo post-cristiano y piensan, oh, ya hemos pensado en el cristianismo y eso no es para nosotros, hemos avanzado. El mundo romano no había avanzado, pero en realidad no estaban convencidos de que les es necesario mucho más allá de lo que ya tenían. Y sin embargo, Dios en su providencia había dado a la iglesia una oportunidad en que Roma estaba pasando de sus días republicanos a la época imperial cada vez más. Desde la época del Augusto César, aquel bajo el cual nació Jesús, Roma era gobernada por un emperador y los romanos odiaban los reyes, por lo que los emperadores nunca se llamaban a sí mismos reyes. En teoría el emperador no fue reemplazado automáticamente por un hijo, pero cada vez el emperador tenía toda la autoridad en sus propias manos y se pensaba que poseía el genio del imperio, el espíritu del imperio. Él fue el que siguió esta gran obra civilizadora de llevar la justicia y la iluminación a todo el mundo. Pero los historiadores han observado con gran precisión, yo creo, que esto dejó una especie de vacío, un vacío intelectual y casi espiritual en el mundo romano. Bajo la República, todos los ciudadanos sintieron que parte de esta tarea de la civilización era de ellos. Somos una república, todos estamos juntos y somos responsables en conjunto. Es parte del trabajo de todos nosotros involucrarnos en llevar la iluminación al mundo. Pero a medida que el imperio se hizo cargo de la república, cada vez más la gente sentía, bueno, esta gran tarea es del César. ¿Qué nos queda a nosotros? Y es interesante, en ese contexto, cada vez más romanos en varias partes del imperio comenzaron a buscar la satisfacción espiritual de las nuevas religiones. Y esto yo creo que es todo parte del plan providencial de Dios. Algunos de ellos miraron a los dioses y diosas egipcios, Isis y Osiris. Isis se convirtió en un gran objeto de
fascinación en muchas partes del Imperio Romano fuera de Egipto. Algunos se dirigieron a la diosa persa Mitra, una diosa que era muy atractiva para los soldados. Así que había un anhelo espiritual que se estaba desarrollando. Y es muy interesante que parte de este anhelo espiritual siempre estuvo vinculado a tratar de encontrar la verdad antigua. En este sentido, el Imperio Romano es casi exactamente lo contrario de lo que encontramos en nuestra cultura de hoy. Hoy en día la mayoría de la gente se orienta a pensar ¿qué hay de nuevo? Creo que eso es parte de lo que la ciencia ha hecho por nosotros. La ciencia en cierta forma nos ha convencido de que lo más nuevo debe ser lo mejor. Es muy difícil para nosotros los viejos mantenernos al día con estos cambios tecnológicos, ¿saben? Todavía no se han dado cuenta de la diferencia entre twittering y tweeting, pero las cosas cambian tan rápido. Pero la cosa es lo nuevo, ¿verdad? La gente hace fila para comprar un nuevo teléfono celular. Yo no lo entiendo, pero porque soy viejo, pero lo nuevo debe ser más verdadero que lo viejo. Hubo ese sentido entonces de que la verdad siempre debía haber sido conocida y se consultaba a Aristóteles, Platón, con ya 300 años de edad como grandes guías de la verdad. Pero eso era parte de la fascinación de Isis, ya que Egipto era visto como una de las grandes antiguas civilizaciones y por lo tanto la diosa de Egipto debía ser más profunda que estos dioses recién llegados que estamos encontrando. Y eso fue parte de la fascinación del Imperio Romano con el judaísmo, porque el judaísmo afirmó y fue aceptado por muchos no judíos que el judaísmo era la religión más antigua en el imperio. Y así el judaísmo tenía un tipo de fascinación especial en la gente, incluso los que no eran judíos, por su antigüedad, debido a la forma en que se veía como la religión que podía ser rastreada todo el camino hacia atrás, hasta el jardín del Edén, la primera creación de la humanidad, el principio del mundo. Y por esa razón, el judaísmo, en la época de nuestro Señor y el apóstol Pablo, se había convertido en una religión misionera de gran alcance. A menudo olvidamos eso en nuestros días. El judaísmo realmente no es una religión misionera hoy, pero entonces lo era. Estaban ansiosos, deseosos de hacer prosélitos. Como saben, Jesús hizo ese comentario, ¿no? Los fariseos se cruzan 7 mares para ser un convertido. Él no estaba exagerando. Estaban realmente activamente involucrados en la difusión de la religión judía, y había muchos convertidos, tantos que molestaba a los romanos. Los romanos estaban dispuestos a dar a los judíos esas exenciones especiales, pero en realidad no querían ver estas exenciones extendidas a más y más personas. Así pues, aquí está el atractivo. La religión antigua ha sido muy exitosa en el sentido misionero, y ahí entra el cristianismo. Y uno de los problemas iniciales que el cristianismo enfrentó es que era nuevo, o al menos eso es lo que le parecía a la mayoría de las personas. ¿Su fundador es Jesús? Él murió tan solo unas décadas atrás. ¿Qué podemos aprender de una religión así? Y es por eso que en gran parte de los primeros escritos cristianos, lo que encontramos es el esfuerzo. Lo vemos en el Nuevo Testamento y en los primeros escritos más allá de los del Nuevo Testamento, el esfuerzo para mostrar al cristianismo como el cumplimiento de todo lo que el judaísmo esperaba. Y eso no es solo un ejercicio intelectual menor, es absolutamente crucial que usted vea el esfuerzo misionero de la Iglesia en el Imperio Romano, a fin de que el cristianismo tuviera la oportunidad de tener una audiencia, de mostrar que en realidad es una religión antigua, a pesar de que Jesús vivió solo unas décadas antes. Y es por eso que es tan importante que los cristianos fueran una y otra vez al Antiguo Testamento. Ya ves, todo el Antiguo Testamento, todo este judaísmo que tanto valoran por ser antiguo, estaba esperando la venida de Jesús. Y nosotros vimos el gran día de su cumplimiento, y así la nuestra es tanto una religión antigua, pero también con esta nueva realidad Jesús ha venido y Jesús ha conquistado. Y así podríamos esperar entonces, ¿no les parece que Jesús ha venido
que los apóstoles han enseñado, los apóstoles han establecido una base y luego debemos esperar que en la generación siguiente de los escritos que tenemos de los primeros cristianos, que nos gustaría ver la profundidad real, entendimiento real, una verdadera estabilidad, pero no lo vemos. Los cristianos o los escritos cristianos más antiguos son realmente decepcionantes. Si pudiera ilustrar esto, creo que nuestra expectativa debe ser que si esto es una especie de donde Jesús y el apóstol Pablo están a la hora de la verdad, tal vez las cosas irían bien y luego tal vez solo disminuyen un poco gradualmente hasta Lutero. Creo que tal vez ese es el tipo de imagen mental que todos tenemos a menudo en nuestra mente de cómo la historia de la iglesia debe haber sido. Pero creo que es más preciso tener una imagen como esta. Y luego, en realidad, las cosas llegan hasta Lutero. Ahora, no me aten a esto. Sé que es una imagen muy sofisticada pero en realidad lo que encontramos es que la iglesia es muy débil y inestable moralmente y teológicamente justo después de los apóstoles. Si volvemos a leer el Nuevo Testamento, no deberíamos de sorprendernos. Las iglesias del Nuevo Testamento son un desastre. Es una especie de aliento calvinista, ¿saben? Anímate, las cosas podrían ser peor. Pero los primeros cristianos no lo entendieron, ¿verdad? No lo entendieron moralmente. Todo tipo de cosas terribles ocurriendo en Corinto. Muchas cosas ocurriendo allá. Pablo tuvo que escribir en Galacia y golpearlos en la cabeza. Bueno, de repente no todo vino a ser maravilloso después de que Pablo escribió sus cartas. Había mucha confusión, controversia, incertidumbre, competencia por lo que era la verdad. Al igual que en los días de Pablo, los judaizantes habían entendido mal que la relación del Evangelio con Moisés, así que en los años posteriores a la muerte de los apóstoles hubo una proliferación de movimientos heréticos que trataron de reclamar el nombre de Cristo, insistiendo que eran la verdadera iglesia, y dieron lugar a esta gran competencia para tratar de entender dónde está la verdad, cuál es la verdad, quién habla por Cristo realmente y por los apóstoles. Y es por eso que el primer grupo grande realmente de los teólogos que aparecen representados en la historia de la iglesia son llamados los apologistas. Eran los defensores de los principios de la fe. Ellos salieron al frente de los herejes y contra la crítica pagana para defender la iglesia y para tratar de hacer la verdad más clara a la gente. Y ellos eran muy buenos en eso, pero su enfoque era bastante limitado. Su enfoque fue, sobre todo, contra las pretensiones de los rabinos de que los cristianos tenían un mal uso del Antiguo Testamento y en contra de las afirmaciones de los filósofos paganos que el cristianismo era simplemente ridículo. Y así vemos en los apologistas. El más famoso probablemente fue Justino Mártir a partir de mediados del siglo II. Su apellido no fue mártir, murió como un mártir, por lo que es Justino el mártir. Justino había sido un filósofo formado en la filosofía pagana, se convirtió entonces y pasó mucho tiempo de su tiempo como cristiano mostrando cómo Jesús cumplió el Antiguo Testamento, pero también pasó mucho tiempo contestando la crítica pagana del cristianismo. Y él representa el camino que muchos de estos primeros defensores de la fe siguieron, como por ejemplo, él se burló de la mitología pagana. No sé cuántos de ustedes todavía leen la mitología pagana. Esto era algo que todas las personas educadas en el mundo occidental tenían que saber, pero los apologistas estaban en lo correcto. Cuando usted vuelve atrás y lee la mitología pagana, usted queda abrumado por la inmoralidad y lo absurdo de las acciones de los dioses. Y así para los apologistas fue bastante fácil señalar la mitología griega, la mitología romana y decir, miren, ¿son estos realmente los dioses que quieren seguir? ¿Son estos? Si estas afirmaciones fueran verdad, ¿serían estos dioses
admirables, y así fueron capaces de manera muy eficaz de criticar gran parte de la religión antigua. También criticaron una buena parte de la filosofía de los paganos al mostrar la contradicción de la filosofía pagana. Están tan orgullosos de sus filósofos, pero se contradicen entre sí. La verdad ganó, la verdad no puede ser contradictoria, por lo que estos filósofos no son una guía confiable. Atacaron a la adoración de ídolos. Curiosamente, de nuevo en la providencia de Dios hubo un creciente interés y una gran creciente convicción sobre el monoteísmo en el mundo antiguo. Los paganos estaban empezando a pensar que el politeísmo no tenía sentido. Y así, poder atacar el politeísmo para poder atacar a la adoración de ídolos en el nombre de un Dios más espiritual, una religión más espiritual, realmente resonó con muchos de los paganos. Y por lo que fueron capaces de decir, mira, nuestra religión no está llena de mitos absurdos. Mira la vida de Jesús y la forma admirable en que vivió. Mira nuestra concepción de Dios, que es monoteísta y tiene sentido, un solo Dios. Mira nuestra teología, que tiene integridad, que no se contradice. Mira la moralidad de las personas que han sido atraídas a Cristo y han sido cambiadas por Él. Mira la diferencia que Cristo ha hecho. Y luego mira nuestra adoración. No somos atraídos por los ídolos. Nosotros no somos arrastrados a un culto falso físico, pero nuestro Dios es espiritualmente adorado. Y esta disculpa, de hecho, fue muy poderosa, fue muy eficaz. Atrajo a mucha gente, a muchos a Cristo, a causa de la diferencia que fueron capaces de hacer entre la antigua religión judía, ahora cumplida en Cristo, y manifiesta en toda su fuerza moral e intelectual frente al cada vez más corrupto paganismo de la época. Así que vemos cómo efectivamente estos defensores de la fe fueron capaces de enfrentar el paganismo de su tiempo. Muestran su corrupción, su debilidad intelectual y en contraste muestran la superioridad moral, así como la superioridad intelectual profunda del cristianismo, mostrando cómo el cristianismo fue una religión antigua en la promesa del Antiguo Testamento y luego cumplida en la venida de Cristo y en toda la bendición que Él nos dio. Por lo tanto, vamos a parar ahí, vamos a seguir la próxima vez considerando a los defensores y articuladores de la fe en este primer periodo. Muy bien, estamos regresando a nuestro tema de los defensores de la fe, los apologistas, que en esos primeros días no eran la edad de oro, tuvieron que enfrentar todo tipo de falsas enseñanzas, todo tipo de retos, todo tipo de dificultades que enfrenta la iglesia. Y miramos la última vez un poco de Justino Mártir, la forma en que trató de explicar cómo los cristianos eran herederos del Antiguo Testamento y la forma en que trató de responder al paganismo. Hoy veremos o queremos considerar un poco algunos de los otros desafíos, los que podríamos llamar desafíos herejes, los desafíos de las personas que decían ser cristianos, de hecho mejores cristianos que el promedio principal de la iglesia, y estaban en constante desafío a la iglesia. Y un gran grupo que, bajo una etiqueta muy amplia de desafío, un movimiento conocido como gnosticismo. El gnosticismo es un movimiento derivado de la palabra griega gnosis, de conocimiento. Los gnósticos afirmaban que tenían un conocimiento especial, que tenían más conocimiento. Los gnósticos apelaban a varios factores en el mundo antiguo. Uno de ellos era el sentido de que algunas personas son mucho mejores que otras. Y los gnósticos a veces argumentan así, bueno, tú sabes, la iglesia a la que vas está bien para la gente común, pero si quieres la verdad más plena, si deseas la verdad más profunda, a menudo, si deseas la verdad secreta, nosotros la tenemos. Y ven con nosotros y podemos hacer por ti lo que nadie más puede hacer por ti. Los gnósticos eran en sí mismos un grupo con grandes divisiones internas, grandes diferencias entre sí, pero
esta fue la afirmación esencial de todos los gnósticos. Tenemos un conocimiento especial, a veces tenemos un conocimiento secreto que solo los iniciados pueden poseer, y nosotros podemos enseñarle un cristianismo más radical espiritualmente que lo que los apóstoles han hecho. Esto caracteriza casi todas las diferentes clases del gnosticismo, una espiritualidad que niega la importancia fundamental de la historia, la importancia del mundo físico, que dijo que la acción es realmente siempre en lo espiritual. Y en este sentido que conecta con las cosas que se encuentran en la filosofía antigua, sobre todo entre Platón y algunos de sus seguidores, lo realmente importante es lo espiritual. Y que nos puede sorprender en algunos aspectos, pero lo fascinante de lo que pasó en el mundo antiguo es que siempre hay similitud con el mundo moderno y de alguna manera paralela a algunas formas del gnosticismo. Uno de los ejemplos más notables es la ciencia cristiana. No sé qué tanto sabe usted de la ciencia cristiana, pero la enseñanza central de esta, fundada por Mary Baker Eddy, es que lo físico no existe. Y el conocimiento secreto que usted necesita, el conocimiento más profundo de la realidad, es lo físico no existe. Y por lo tanto la enfermedad no existe. Si su cuerpo no existe, no puede estar enfermo. Y por lo tanto, si pudiera liberar su mente de la ilusión de un cuerpo, puede estar bien todo el tiempo. Usted puede ver cómo la forma en que esto tiene cierto atractivo está mal, pero tiene cierto atractivo. El gnosticismo en el mundo antiguo tenía un tipo similar de apelación. Nosotros podemos liberarnos de la esclavitud del cuerpo. No siempre niegan que el cuerpo era real, pero puede ser liberado de él a una vida más allá del cuerpo. Y eso atrajo a gran cantidad de personas, por lo que la iglesia necesitó responder a ese llamamiento en especial porque muchos de los gnósticos dijeron: nosotros somos la iglesia verdadera, somos los verdaderos portadores del mensaje de Jesucristo, y la iglesia tuvo que responder a eso. Y uno de los grandes maestros del principio y apologista de la iglesia que encabezó la respuesta fue Ireneo. Él vivió aproximadamente del 130 al 200. Siempre me gusta decir aproximadamente el 130. Y no fue que su mamá estaba en trabajo de parto durante tanto tiempo. Es que se extendió durante varios años. Y estas personas salieron de la oscuridad de tal manera que realmente no sé exactamente cuándo nacieron, pero fue la época aproximada en que ministró. Probablemente conoció a Policarpo, que había conocido al apóstol Juan, así que estamos realmente como en la tercera generación después de los apóstoles. Se convirtió en un obispo en el sur de Francia, y más tarde en su vida murió probablemente como un mártir, pero se convirtió en uno de los grandes teólogos de la iglesia primitiva, respondiendo en particular a los gnósticos en su mayor escrito titulado Contra todas las herejías. Tal vez un poco demasiado optimista, pero muestra cómo veía la iglesia asediada desde muchos puntos de vista y de muchas maneras diferentes, y trató de exponer los errores, muchos errores diferentes que estaban a su alrededor, y lo hizo enseñando cuidadosamente las Escrituras, y mediante una cuidadosa enseñanza de las Escrituras, sobre todo mostrando que Dios había creado el mundo físico. Muchos de los gnósticos enseñaban que un Dios menor había creado el mundo físico, no el Dios verdadero y eterno. Ireneo estaba ansioso de hacer el punto. El verdadero y eterno Dios creó el mundo, y Él lo creó bueno. Lo físico no es algo para ser rechazado y superado, pero es la manera en que Dios nos creó. Y por eso la historia es importante. Ireneo casi podría ser el santo patrono de los historiadores. Él dijo: usted sabe, la Biblia no es un libro de mitos, no es un libro de lecciones espirituales escondidas detrás de la historia, pero la lección es la historia de que nuestro Dios está obrando en la historia para lograr su propósito salvador y traer a su Hijo. Así que Ireneo viene a enfatizar las Escrituras. No tenemos secretos, no necesitamos la especulación, tenemos lo que tenemos en la Biblia. La Biblia nos dice que Dios creó, que la creación es buena, y a pesar de que cayó en el pecado, y que la historia es importante, porque en la historia de las obras de Dios y en la historia Dios trajo a su Hijo para ser el Salvador.
Y luego Ireneo dijo algo muy importante para la historia de la iglesia. Y de paso, si usted está confundido sobre quién es el maestro confiable en la historia de la iglesia, ¿en quién puede confiar usted como un maestro? Usted tiene el gnóstico, y usted tiene aquel gnóstico, y usted tiene otro tipo de hereje. El tipo de confianza es su obispo local. Ahora, cuando escuchamos la palabra obispo, creo que de inmediato pensamos en los obispos de nuestro tiempo. Uno de los problemas recurrentes en el estudio de la historia es que vamos a utilizar palabras que se usaban entonces con un significado muy diferente a la forma en que se utilizan hoy. Hoy pensamos en un obispo como una persona de gran autoridad que gobierna sobre una especie de iglesia regional, que tiene muchos clérigos bajo su mando, que a lo mejor aparece de vez en cuando en grandes procesiones impresionantemente vestido. Nada de eso hubiese sido cierto de los tipos de obispos que estamos hablando en este periodo de la iglesia antigua. El mejor ejemplo de un obispo de la iglesia primitiva, bueno, sería R.C. Sproul. ¿Qué característica de R.C. Sproul? Bueno, aparte de que él tiene estos hijos maravillosos, es que él es un pastor. Él es un pastor principal en una iglesia. Su obra principal es la predicación y tiene unos cuantos asistentes que le ayudan con otros trabajos en la iglesia local. Eso es lo que realmente era un obispo en la iglesia antigua, lo que nosotros consideramos como un pastor principal que predica. Obispos, sobre todo, fueron los maestros y predicadores, no eran los administradores de la iglesia primitiva. Y no estaban sobre muchas iglesias. Eso se desarrolló mucho más tarde en el periodo de la iglesia antigua. Ellos eran principalmente pastores en una iglesia local. Y así cuando Ireneo dice, en caso de duda, siga al obispo, él realmente está diciendo en caso de duda a su predicador local, confiable, la persona que ha conocido, el que abre la palabra, la persona a quien el pleno de la iglesia aprueba. Y como una especie de consejo práctico, eso fue muy valioso. Tal vez usted como cristiano no crea que pueda pensar en todas las cuestiones teológicas. Tal vez como un cristiano no puede entender toda la Biblia y puede que se sienta confuso en todo esto y las cosas que les rodean. Pero encuentre un predicador confiable que enseñe la palabra de Dios. Encuéntrelo, únase a él. Ahora, ¿qué significa que no estamos diciendo poner su mente en neutro? Pero estamos diciendo, Dios, a ver, Jesús lo dijo, ¿no? Yo edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Ahora, el peligro del buen consejo práctico de Ireneo es que más tarde se convirtió en una especie de teoría sobre los obispos. Los obispos no pueden fallar, los obispos son infalibles. Hay una sucesión apostólica de los obispos que no cesa. Eso no es lo que Ireneo estaba diciendo, ciertamente no es lo que la Biblia les decía. Ahora, yo soy de la tradición reformada holandesa, no sé cómo es en sus iglesias, pero en la tradición reformada holandesa hay un espacio para los ancianos, donde se reúnen antes del servicio para orar, y en las paredes de la sala están fotografías de todos los pastores anteriores que han servido a la congregación. Y es una especie de sucesión apostólica de los maestros fieles. Ninguno de ellos es infalible, pero es una especie de testimonio. La verdad se le ha enseñado aquí a través de las generaciones de esos pastores. Y eso es lo que Ireneo estaba diciendo. Quédese con alguien que esté probado y es verdadero y probado por la iglesia para que le lleve a la Biblia. Porque es ahí donde la Biblia se puede encontrar de forma fiable. Así Ireneo, contra los gnósticos, es un gran defensor de la importancia de la historia de la iglesia, la historia de la enseñanza fiel en la iglesia. Pero vino otro movimiento preocupado también por el gnosticismo, preocupado también por mantener la verdad, y este movimiento viene a ser conocido como montanismo. Después, si lo han adivinado, Montano, el fundador del movimiento. Montano, influenciado por el deseo de estar seguro de que tenemos la verdad bíblica, influenciado por el deseo de estar firme en contra de las herejías, llegó a la conclusión de que Dios todavía estaba trabajando a través del Espíritu Santo para dar una palabra profética de la iglesia. ¿Le suena familiar? ¿Ha escuchado
algo así antes? Es interesante, ¿ve?, cómo las ideas siguen surgiendo en la historia de la iglesia, y no necesariamente la influencia de uno al otro, pero las tendencias se repiten en la historia de la iglesia. Y Montano, un hombre muy ortodoxo, pensó: ¿no sería maravilloso si, teniendo el Espíritu Santo, cuando las preguntas surjan, pudiéramos solo preguntar al Espíritu Santo y que Él nos diga qué es lo correcto? Eso haría la vida mucho más fácil. Y esa fue la enseñanza que se le ocurrió a Montano. Ahora, como la mayoría de estas personas se van muy lejos con una idea, así que Montano y sus seguidores inmediatos dijeron que Jesús vendría de nuevo antes de que todos murieran. Estaban equivocados. Eso no sucedió, en caso de que ustedes no estuvieran seguros. También dijo que Jesús vendría de nuevo a un pequeño pueblo de Asia Menor, y que al parecer tampoco ocurrió. ¿Será Orlando? No. Pero usted ve, este era el deseo contra esta herejía, encontrar seguridad. Y existió este peligro entre los cristianos de querer encontrar la seguridad en el lugar equivocado. Queremos encontrar la certeza por el Espíritu Santo, garantizando que estamos en lo correcto. Queremos encontrar la certeza de un obispo infalible que siempre es confiable, no importa lo que pase. La verdad es que cuando nos fijamos en la palabra de Dios, descubrimos que hay un solo lugar de la certeza, y eso es la Biblia. Y pudiéramos decir: bueno, usted sabe que eso inquieta bastante, porque hay un montón de gente que encuentra tantas cosas diferentes en la Biblia, y yo creo que el lado bueno de eso es que nos mantiene volviendo a la Biblia, ¿no? Jesús, cuando se enfrentó al diablo, el diablo citó la Biblia, y Jesús dijo: también está escrito. Jesús nos está dirigiendo. Usted ve, siempre vuelva a la Biblia, siempre compare la Escritura con la Escritura. Esa es la forma única de avanzar, es la única manera de estar seguros de la verdad. La Biblia es la fuente de nuestra certeza. Ahora bien, estos montanistas, como digo, eran en realidad bastante ortodoxos en su teología, a excepción de su idea de que el Espíritu Santo dirigió y los guió, y luego, como es el caso de muchos, comenzaron a pensar en otras personas que no eran tan estrictas y no eran tan profundas como ellos, y comenzaron entonces cada vez más a separarse del cuerpo principal de la iglesia, porque el cuerpo principal de la iglesia no era lo suficientemente estricto. Y de este movimiento, o mejor dicho, en este movimiento se trasladó uno de los grandes pensadores del primer periodo de la iglesia antigua, Tertuliano, que vivió y ministró a finales del siglo II y principios del tercero, y fue uno de los grandes pensadores y uno de los mejores escritores de la iglesia primitiva. Fue un gran escritor latino, y en el mundo latino la forma en que se escribe hace una gran diferencia para las personas. Ellos se sintieron profundamente conmovidos cuando el lenguaje del latín fue escrito con elegancia y elocuencia, y Tertuliano fue un gran escritor, así como un teólogo notable, y en sus escritos él logró grandes cosas en el avance de la causa del cristianismo. Pero traído a los montanistas, porque él mismo, Tertuliano, fue un rigorista. Él era tan tenaz en la forma en que los cristianos deben separarse por completo del mundo. Así que escribió tratados sobre los juegos, cómo los cristianos no deben ir al fútbol. No. Era entonces la carrera de carruajes. Pero otra vez de la misma cosa. Ustedes tienen que separarse de eso. Usted sabe, la violencia, jugar, el mundo de las apuestas deportivas. Él escribió un tratado sobre la vestimenta de las mujeres, cómo no eran lo suficientemente modestas. Así que abordó todo tipo de cuestiones en su propia época, y además hizo una obra apologética, la defensa de la fe. Tertuliano fue quien salió con algunas de las frases que aún recordamos. Tertuliano fue el primero que dijo: ¿qué tiene que ver Atenas con Jerusalén? No vamos a ser corrompidos por el pensamiento pagano, vamos a centrarnos en la Biblia. Y así Tertuliano fue uno de los que habló con tanta pasión, tanta firmeza, de manera tan elocuente en defensa de la fe, y fue una figura
muy grande en términos de defensa de la verdad, y la iglesia más tarde tuvo problemas con Tertuliano porque técnicamente murió como un cismático, murió fuera de la iglesia desde su punto de vista porque se identificaba con los montanistas. Y sin embargo su teología fue tan servicial, de ayuda, que todavía lo citan como el maestro, a pesar de que no les gustó que él muriera fuera de la iglesia. Bueno, aquí tenemos estas figuras notables como los maestros, y lo que realmente nos lleva a continuación a quien tal vez debería ser llamado el más grande teólogo de la primera mitad de la iglesia antigua, y ese es Orígenes. Me alegro que R.C. no esté aquí, porque creo que si R.C. me escucha decir que él fue el más grande teólogo de la primera mitad de la iglesia, él estaría inquieto. De hecho, quizás se ponga de pie, objete y tome cargo de esta reunión, y quizás él está en lo cierto. Siempre he tenido un poco de simpatía por Orígenes, que me preocupa en mí mismo. Orígenes fue un gran teólogo que estaba equivocado acerca de casi todo. Por lo tanto, ¿qué lo convierte en un gran teólogo? Bueno, lo mejor de Orígenes es que fue un pionero. Y el problema de ser un pionero es que a menudo puede tomar el camino equivocado. Pero, como sabe, es muy diferente ser un pionero que toma el camino equivocado que para alguien que viene detrás en el camino cuando ha sido asfaltado y toma el camino equivocado. Si usted no toma el camino que ha sido asfaltado, usted es un rebelde, pero si se toma el camino equivocado como pionero, ese es un caso muy diferente. Había un espíritu totalmente diferente en juego. Orígenes planteó muchas preguntas críticas de la iglesia, comenzó el proceso de la teología de una manera tan profunda y útil. El único problema es que estaba equivocado en un montón de las conclusiones a las que llegó, pero las preguntas que hizo fueron realmente importantes y las presentó de forma brillante. Él es un niño de Alejandría, y Alejandría fue, sin duda, la ciudad más importante del mundo mediterráneo antiguo y fue un gran centro de comercio, pero también un centro de aprendizaje. Sí, solo Roma y Atenas pudieron desafiarla como un centro de aprendizaje, pero en nuestro tiempo, sin duda, Alejandría habría superado a las dos. Y había una comunidad cristiana vital que se había iniciado desde el principio, y allí surgió una escuela para los catecúmenos, esto es, convertidos antes de ser bautizados. Había salido de Alejandría, y Orígenes es realmente casi la tercera generación de maestros en esa escuela, a pesar de que está allí en el siglo III. Pero, por lo tanto, esta Alejandría y la iglesia tienen una larga historia antes de Orígenes, y luego él viene y no está preocupado solo de enseñar a los catecúmenos. Él no está preocupado solo por esto, sino piensa que tenemos que pensar más profundamente acerca de la teología. Tenemos que empezar a hacer lo que podríamos llamar la teología sistemática, para ver las conexiones en la teología, edificarla para ayudar a la iglesia a mantenerse ortodoxa. La pasión del corazón de Orígenes era preservar la ortodoxia de la iglesia. Él escribió una vez: yo, que llevo el nombre de sacerdote y tengo que predicar la palabra de Dios, y si ofendo en contra de la doctrina de la iglesia y la norma del evangelio, y esto se convierte en un escándalo para la iglesia, entonces que toda la iglesia, con toda la decisión unánime, me corte la mano derecha y me rechace. Y es por eso que tengo un poco de simpatía por Orígenes. Él realmente quería servir a la iglesia, no quería ser un radical, no quería seguir su propio camino, no quería separarse de la iglesia, quería servir a la iglesia, y lo hizo en muchas maneras. Y una de las maneras en que sirvió a la iglesia fue defendiéndola en contra de algunos de sus críticos platónicos. Hubo un crítico pagano llamado Celso, y Celso fue un hombre eminentemente reflexivo y filosófico, y como un típico pagano, Celso había dicho: esos cristianos, sabes, si tú quieres reunir un grupo de matones, no lo harías mejor que la iglesia local. Son estúpidos, no son bien educados, y andan por ahí
constantemente diciendo que Dios está interesado en ellos, son como un montón de ranas en un estanque tratando de llamar la atención a sí mismos. Y Orígenes tuvo esta crítica de Celso, esta actitud elitista por parte de Celso, y le respondió con brillantez. Y le dijo: usted sabe, Celso tiene razón. Los cristianos no son gran cosa. Y lo glorioso del cristianismo es que usted no tiene que ser gran cosa para venir a Cristo. Porque no tiene que cambiar para poder venir a Cristo, sino que viene a Cristo para ser cambiado. Y es un giro brillante de la discusión para devolvérsela. El cristianismo es una religión gloriosa porque es para todo el mundo. Y es una gloriosa religión porque es para gente inteligente y gente tonta. Es para personas morales y personas inmorales. Al menos al venir a Cristo y encontrar el perdón en Dios y buscar la transformación en Él. Y así, Orígenes es un defensor brillante de la fe en ese punto del elitismo que tiende a dominar el mundo romano. Así que hemos llegado al final de esta conferencia y hemos visto a varios defensores de la fe y hemos llegado a Orígenes y queremos ver un poco más en Orígenes y los caminos pioneros y lo malo que tuvo, pero vean en él quien levantó las preguntas correctas y comenzó un proceso maravilloso de visión en el camino. Gracias. Bueno, es maravilloso poder regresar a nuestro estudio de la iglesia primitiva y algunos de los grandes teólogos de la época de la iglesia antigua que hemos estado viendo juntos. Y ahora quiero regresar a Orígenes por un minuto, nuestro teólogo pionero que sinceramente quiso utilizar sus grandes dotes intelectuales al servicio de la iglesia y abordó tantas preguntas importantes, pero lamentablemente no siempre obtuvo las respuestas correctas. Quiero considerar con usted lo que suele llamarse teología especulativa. Consideramos la última vez la forma en que él respondió al platónico pagano Celso y la crítica del cristianismo, y al hacerlo mostró los peligros del platonismo, convertido en una alternativa al cristianismo. Pero cuando nos referimos a la teología especulativa de Orígenes, vemos que, de hecho, el platonismo estaba más en su pensamiento de lo que él pensaba. Intelectuales reflexivos en el mundo antiguo, en el oeste, fueron muy influenciados por Platón y por una consideración más espiritualizada de la realidad. Y Orígenes no pudo escapar del todo de ese medio ambiente. Y cuando él vino a hacer preguntas difíciles que la Biblia no respondió, su influencia por el platonismo se manifestó, y así hizo la pregunta: ¿cómo podemos entender la relación de Dios con la creación y en especial al problema del mal? Ahora sabemos que el problema del mal es una cuestión perenne y una pregunta teológica seria para los cristianos. Si Dios es supremo, si Dios ha creado todas las cosas, si Dios controla todas las cosas, si Dios es bueno, ¿de dónde es posible que haya venido el mal? Es un problema serio y Orígenes luchó con esto de una manera interesante, aunque en última instancia equivocada. Quiero ponerle nombre a estas cosas sobre la marcha de manera que no nos equivoquemos, pero esta es una manera en la que el pensamiento de Orígenes se define a sí mismo. Él dijo: Dios es eterno y Dios es espiritual y Dios es inmutable en una especie de sentido platónico. Por lo tanto, ya que Dios es inmutable, los seres espirituales que Dios ha creado también deben haber existido siempre, porque si no hubieran existido siempre, entonces Dios ha pasado de no creador a creador. Y eso no puede ser. Ahora, esto está mal, escriban esto de nuevo, mal. Pero ya que esta es la manera en que su platonismo le influyó a pensar en el ser de Dios, él dijo: ahora bien, Dios ha creado, pero siempre ha estado creando. Y así estos seres espirituales son eternos con Dios. Y estos seres espirituales, a los que podríamos llamar las almas y los ángeles, existían en la contemplación de Dios y en el amor de Dios. Pero esas almas tenían un libre albedrío.
escriba eso, mal. Había una voluntad libre y tenían razón, y en el tiempo la atención de estas almas se alejó de Dios y por lo tanto, en un sentido, cayeron en el pecado. Ahora, ¿pueden ver cómo él está luchando con el problema del mal? Pero esto realmente no lo resuelve, solo estoy describiendo ahora, no estoy defendiendo. Y entonces Dios decidió que estas almas necesitaban ser rehabilitadas. Y con el fin de rehabilitar a las almas, Dios creó el mundo material y envió a las almas a los cuerpos para vivir en este mundo, para ser reeducadas. Ahora, exactamente por qué estaba bien para Dios crear la materia en algún momento, no es posible explorar todas estas cosas o esperar coherencia completa de Orígenes, pero esta era su idea del mundo material. No es nuestra casa definitiva, no es donde realmente pertenecemos, es una especie de prisión de reeducación, y que un día las almas aprenderán la lección y todo vuelve a Dios. Esa es la buena noticia. Orígenes fue un universalista original. Se creía que todo el mundo se salvaría, y esa es la buena noticia. La noticia no es tan buena en el sentido de que posiblemente esas almas libres podrían volver a caer en el pecado. Así que no hubo tanta estabilidad en el cielo como podríamos haber esperado. Sin embargo, este fue su esfuerzo por tratar de pensar en la cuestión de cómo es Dios bueno, cómo es creador, cómo es Dios inmutable, de dónde viene el pecado. Y así aquel a quien Dios designó para dirigir la reeducación de las almas, para salvar a las almas de sus pecados, fue su logos, su palabra, su Hijo. Ustedes saben que esa palabra griega, logos, es una palabra griega muy rica, que significa la palabra, pero significa algo más que palabra. Puede significar la razón en griego, puede representar el mensaje. Así que Juan en su evangelio dice, en el principio era el verbo. No estaba simplemente diciendo que en el principio era una palabra, en el principio era la razón de Dios, el mensaje de Dios, la comunicación de Dios con nosotros. Y Orígenes dice que Logos se hizo hombre en Jesús y se convirtió en el Salvador, el educador, el reeducador, el libertador del mal de la humanidad. Ahora bien, en los conflictos posteriores en la Iglesia, en la época antigua, sobre la naturaleza de Jesús y la divinidad de Jesús, casi todo el mundo se refería a Orígenes, porque los ortodoxos como Atanasio, de quien hablaremos más tarde, apelaban a Orígenes, y ellos decían, miren la enseñanza de Orígenes, que el Logos era eterno. Y Atanasio estaba en lo cierto. Orígenes enseñó que el Logos era eterno, y así Atanasio dice, ustedes ven, Jesús es eternamente divino. Pero Arrio, el gran opositor de Atanasio, decía, sí, pero Orígenes dijo que el Logos fue creado, porque tuvo la idea loca de la creación eternal. Por lo tanto, Orígenes trae estas dos cosas juntas, eterno pero creado, lo cual la Iglesia más tarde con razón lo separó y dijo, no, realmente tenemos que decir o bien el Logo es eterno y divino, o el Logo es creado y no divino. Y Orígenes nunca llegó a la claridad de todo eso. En realidad, nunca coincidió ni con Arrio ni con Atanasio, ya que no era un problema realmente delante de él, pero él tampoco realmente llegó a la verdad sobre este tema. Así que Orígenes especula sobre estas cosas, especula sobre preguntas que la mayoría de los otros en la historia de la Iglesia no examinaron, no resolvieron del todo. Y él promueve la causa de la discusión un poco, pero no lo hace del todo bien, por lo que él ayuda, pero es problemático a la vez. Y cuando le oímos decir, bueno, las almas preexisten, el cuerpo, el Logo es creado, aunque es eterno. Cuando le escuchamos decir que hay una salvación universal
en el final del día, parte de lo que debemos escuchar y pensar de inmediato es, bueno, él no está escuchando la Biblia muy bien aquí, ¿verdad? La Biblia es realmente bastante clara de que no hay salvación universal. Ustedes tienen que hacerles malabares con varios pasajes de la Biblia para evitar la conclusión de que hay castigo eterno para los malos. Y Orígenes fue un gran pionero en el estudio de la Biblia, y una gran parte de su estudio de la Biblia fue realmente muy bueno. Fue uno de los pocos padres que realmente sabía bien el hebreo, así como el griego, y tenía una gran ventaja frente a los seminaristas en el que creció hablando griego. Y eso siempre es una ayuda, pero trabajó duro en el aprendizaje del hebreo, trabajó mucho en una muy cuidadosa interpretación de la Biblia, y eso fue muy útil. Pero Orígenes es también el iniciador de lo que vino a ser conocido como la interpretación cuádruple de la Biblia, que la Biblia comunica su verdad en 4 niveles diferentes de verdad. El primer nivel es el nivel literal. Ese es el nivel que usted y yo mayormente leemos y estamos entrenados para leer, que la Biblia en el nivel literal dice lo que quiere decir. Y por lo tanto, si leemos que Jesús caminó sobre el camino de Emaús, el significado literal es que Jesús caminó en el camino de Emaús. Y a veces el significado literal es un poco frustrante. Bueno, porque Jesús caminó sobre el camino de Emaús. ¿Qué beneficio espiritual tiene eso para mí? Bien, ustedes pueden ver, si puedo convertir Emaús en una especie de símbolo espiritual, entonces puedo decir, caminó Jesús en el camino hacia una meta espiritual y puedo seguirle en ese camino hacia esa meta espiritual. Y de repente parece como si fuera más espiritual de lo que la Biblia quiere decir. Y le estoy sacando más. Esto se aplica de manera más inmediata a mí. Y por lo tanto Orígenes comenzó a desarrollar diferentes significados espirituales, 3 niveles de significado espiritual del texto en su estudio de la Biblia. Está el literal, lo que podríamos llamar el sentido histórico, y luego por debajo de ese, un significado para mi alma individual. Voy a caminar el camino de Emaús y llegar a una meta espiritual. Y entonces hay un sentido que está dirigido a toda la iglesia. La iglesia ha de recorrer el camino de Emaús para lograr ese objetivo. Y luego está el sentido, lo que llama el sentido anagógico. Me encantan estas palabras técnicas. Es por eso que usted tiene que seguir empleando a los teólogos e historiadores para explicar las palabras que ellos inventaron. El sentido anagógico es el fin del tiempo. Así que no solo mi alma debe caminar en el camino de Emaús, y no solo la iglesia camina en el camino de Emaús, pero el camino de Emaús lleva a la segunda venida de Cristo, y por lo tanto hay un significado espiritual en relación con la segunda venida de Cristo. Y Orígenes comienza este patrón sistemático de estudio de la Biblia de esta manera. Y parte de la motivación es estar seguro de que toda la Biblia tiene un significado espiritual para mí, para la iglesia. Y usted puede ver el atractivo de esto. Todos hemos leído partes del Antiguo Testamento, en Levítico o en primer libro de Reyes, y nos preguntamos, ¿qué es exactamente lo que se supone que debo sacar de esto? Y Orígenes habría sido capaz de decirle, habría sido capaz de encontrar un significado espiritual de la superficie, y estableciendo ese camino de nuevo, tuvo un buen motivo. ¿Cómo puede la Biblia realmente ayudarnos? Pero su solución es problemática, y el gran problema con el significado espiritual del texto es cómo se puede concluir quién tiene la razón y quién está equivocado, cómo evaluar lo que puede ser el significado del texto. Y eso fue sin duda un problema en todo el período de la iglesia primitiva y en el período de la iglesia moderna. ¿Cómo podemos realmente avanzar confiadamente? Y es interesante que Tomás de Aquino, en el punto alto de la teología medieval, finalmente se detuvo y dijo, ¿sabes? Nunca debemos tratar de demostrar la doctrina, sino por el significado literal del texto. El significado espiritual puede ser sutil, incierto, blando. Es tan discutible que realmente debemos seguir con el significado literal del texto como el único camino sólido a la verdad doctrina o a la verdadera doctrina. Eso es interesante, ya que se convertiría en un gran debate en el tiempo de la Reforma, y Tomás de Aquino acertó en eso, Orígenes no. Ahora,
¿De qué otra cosa podemos hablar con Orígenes? Bueno, Orígenes también escribió mucho sobre la vida espiritual, en lo que podríamos llamar la santificación. ¿Cuál es la naturaleza del progreso? ¿Qué es lo que esperamos? ¿Cuál es el camino a andar para ser más santo? Una vez más, él está tratando de pensar en cosas que nunca han sido realmente examinadas a fondo en la iglesia o examinadas tan sistemáticamente como Orígenes lo hacía. Y él planteó lo que se conoce como el triple camino de la santificación. Y ¿qué es lo interesante acerca de esto? Y ustedes saben que en este momento mi esposa siempre dice, bueno, sí, interesante para ti. ¿Tú estás seguro de que es interesante para todos los demás? Lo que debería ser interesante para ustedes de esto es que es increíble con qué frecuencia este triple camino aparece en varios teólogos a lo largo de la historia de la iglesia. Lo encontramos en Orígenes, en diversos místicos medievales, pero apuesto a que la mitad de los libros acerca de la santificación que podamos encontrar en una librería evangélica, en última instancia se remontan al triple camino de Orígenes para la santificación. Esto ocurre una y otra vez, por lo que debe ser fascinado por esta parte de la conferencia. Comienza con la idea de la iluminación. Debemos llegar a nuestros sentidos, debemos tener nuestras mentes informadas, y esto se llama en la literatura, y muchas veces por el mismo Orígenes, como la conversión. Es el dar la vuelta, es el punto de la inflexión, es el punto de partida. El viaje de regreso a Dios comienza con nosotros cuando damos la vuelta. Y por supuesto tantas cosas en Orígenes. Es verdad, hasta cierto punto debemos comenzar con la conversión, ¿no es así? Experimentar ese cambio, que tiene que haber una reorientación de nuestras vidas. Y la segunda etapa es lo que se llama purificación. Nuestras mentes se les da la luz para que sepamos la forma en que debemos andar, y entonces empezamos a caminar, y en ese caminar hemos de abandonar cosas. Orígenes, quien se refirió por supuesto con el lenguaje de Pablo acerca de despojarse, todas las veces que Pablo en las secciones de ética de sus cartas habla de despojarse del pecado, y Orígenes hace hincapié en eso. Tenemos que poner fuera el pecado. Y Orígenes, al igual que muchos otros místicos, a menudo hablaba de una manera espiritual sobre el viaje de los hijos de Israel por el desierto y cómo fueron acosados constantemente por las tentaciones de volver a las ollas de Egipto, y la forma en que tenían que despojarse de eso y convertir las ollas de Egipto en todo tipo de alegoría del pecado. Hay que despojar el pecado de nuestras vidas. Y luego, en el carácter platónico de Orígenes y de los místicos, muchos después de él dijeron, entonces tenemos que tratar de quitarnos nuestros apegos a las cosas buenas en esta vida. No es suficiente quitar nuestro apego al pecado, pero hay que despojarse de nuestros apegos a las cosas buenas de esta vida si realmente queremos seguir la verdad espiritual. No debemos estar apegados a las riquezas en esta vida. No debemos estar apegados a la familia en esta vida. No debemos estar apegados a la salud en esta vida. Cada vez más debemos ser indiferentes a las cosas de esta vida para que nuestras almas descansen en Dios. Y aquí de nuevo se puede ver el platonismo, esa espiritualización entrante, esa negación implícita de la importancia de la creación de Dios y lo que Él había hecho, y lo fácil que esto se introduce como una especie de forma súper espiritual de ver la realidad. Volveremos a eso y sus problemas en la iglesia primitiva más tarde. Luego Orígenes dice, si usted puede cultivar la iluminación y la purificación adecuada en su vida, entonces usted puede alcanzar la unión con Dios. Y diferentes místicos tienen ideas muy diferentes de lo que esa unión era, pero la idea fue, voy a ser una especie de conectado inmediato, mi alma estará conectada al ser de Dios, con Dios, y eso es lo que estoy realmente buscando, que yo pueda volver, al menos por un momento, a esa vida o dos, a esa sensación de estar realmente en la presencia de Dios, un poco disuelto en el ser de Dios, y eso fue presentado por Orígenes como la gran meta a la que debemos aspirar, la gran meta que anhelamos. Y en ese desarrollo de su vida espiritual, él estaba dando su teoría
o su teología de la vida espiritual estaba dando voz a esa convicción de espiritualización creciente en la vida de la iglesia. Y lo que vemos en el tiempo de Orígenes y después, que ya estaba comenzando a emerger con claridad en el siglo segundo, es la noción de que los cristianos realmente espirituales se apartan cada vez más y más de las conexiones a esta vida y todos sus valores. Este es el movimiento que se conoce como el ascetismo. El ascetismo, derivado de la palabra griega que significa la disciplina, pero llegar a tener el sentido de la disciplina como la negación. El sentido original de la disciplina se relaciona con la disciplina de un atleta, entrenándose a sí mismo para una competencia atlética, y el ascetismo traslada la noción de que me estoy entrenando a mí mismo como cristiano en las disciplinas espirituales, despojándome a mí mismo de lo que me distraería de correr a la carrera por Cristo. Y lo que sucede cada vez más en esta dirección ascética es que para ser realmente obediente a Cristo, se debe renunciar a las cosas más valiosas de este mundo. ¿Qué dijo Jesús al joven rico? Anda, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Ahora, lo que la iglesia primitiva comenzó a decir es: Jesús no le dijo eso a todos los cristianos, sino que lo dio como un consejo a los cristianos que de verdad tienen una mente espiritual fuerte, y comenzaron a distinguir entre lo que llamaron los mandamientos de Dios y los consejos de Jesús. Todos los cristianos tienen que guardar los mandamientos de Dios, pero los que son realmente sensibles espiritualmente tienen que seguir los consejos y quieren guardar los consejos de Jesús también. Así que la pobreza se convierte en una de las disciplinas ascéticas. Regale todas las posesiones que le sea posible. Y entonces la castidad se convierte en una de las disciplinas espirituales. No me caso, me niego a mí mismo la vida familiar a fin de que toda mi atención se dedique al servicio de Dios. Así que no voy a dejar que una familia me ate a este mundo, me distraiga, sino que quiero ser libre para servir a Dios sin distraerme al abrazar una vida de castidad y el celibato. Y luego quiero darme por completo a servir a la iglesia, a ser obediente a lo que la iglesia me dice que haga. Y como ven, comenzamos a conseguir lo que son los tres elementos claves del ascetismo: castidad, pobreza y obediencia. Eso es lo que realmente desea seguir un intenso y convencido trabajador espiritual. ¿Y qué descubrimos? Descubrimos que en la iglesia primitiva se comienza a emerger, a finales del siglo segundo, a inicios del siglo tercero, comienza a existir un movimiento de cristianos que están adoptando este tipo de ascetismo radical. A menudo surge el primer lugar en Egipto y se manifiesta a sí mismo primeramente en una vida de ermitaño. Bueno, decido voy a ser asceta, y parte de lo que eso significa es que me mudo al desierto a vivir solo para vivir para Dios, solo para ser capaz de pasar mi vida ayunando, orando, luchando con los demonios. Algunos de los ermitaños fracasaron, se volvieron locos, ahí solos. Pero esa locura se convirtió en una virtud en la iglesia, como si habían sido besados por Dios, que habían entrado en una especie de unión que no podemos entender. Pero aquí, como ve, era el objetivo, que podía ser radicalmente estas personas consagradas a Cristo. Y luego eso comenzó a regularizarse en algún tipo de vida en comunidad. Y este fue el inicio del crecimiento de la vida monástica, de las comunidades de personas, hombres apartados y las mujeres apartadas en las comunidades, donde ellos se dedican por completo al servicio de Dios y la oración como ellos lo entendían. Y esto también comenzó a influir gradualmente en la vida del clero. Y la gente comenzó a decir: bueno, si estos monjes y monjas deben ser asceta, ¿no debería el clero por completo vivir de esa manera?
¿No sería mejor tener clérigos disciplinados de esta manera y dedicados así? Así que la iglesia, esa idea comenzó a crecer allí en la iglesia, y finalmente en la iglesia occidental, lo que hoy conocemos con la iglesia, como la Iglesia Católica Romana, con el tiempo, en el periodo posterior de la antigüedad, la Iglesia Católica Romana insistió en que todos sus sacerdotes debían ser célibes, y esa práctica continúa hasta hoy. Pero en la Iglesia de Oriente, la práctica continúa hasta el día en que usted pueda casarse como un sacerdote, siempre y cuando se case antes de que sea ordenado como sacerdote. Usted no puede contraer matrimonio después que haya sido ordenado, lo cual tiene la consecuencia práctica de tratar de encontrar una chica muy sana. Usted no querrá que ella muera antes que usted, y eso sería muy problemático. Solo los obispos en la Iglesia de Oriente no pueden ser casados. Y este es el asunto, como ven. La dirección de espiritualización atada a este mundo, al ver el valor de la familia como algo malo, tenemos que estar negando el cuerpo, se les niega los placeres de este mundo, para que nos podamos dar al 100% al servicio a Dios. Esto surgió de la clase de cosas que vemos en Orígenes, surgió de la espiritualización, de la atmósfera platonizante de la iglesia primitiva, y sigue proyectando esa sombra larga en la historia de la iglesia, que de alguna manera la vida de celibato es más agradable para Dios. Así que hemos llegado al fin aquí, hemos visto cómo el ascetismo es cada vez mayor en la iglesia, en la vida de la iglesia, como una expresión de tendencias espiritualizadoras que no son de ninguna manera bíblicas, y nos advierten también para tener mucho cuidado cuando la gente viene diciendo: te voy a decir cómo ser santo. Tenemos que mirar siempre con cuidado para ver si es realmente bíblico. Vamos a parar allí.